Listo. Muy bien, Dios les bendiga. Bueno, vamos a nuestra cuarta clase, ¿no? Esta es nuestra cuarta sesión de clase de nuestro curso de Hebreos. Y hemos visto ya nuestra primera unidad de estudio Ujú, que ha tratado sobre el contexto histórico de la carta a los Hebreos. ujú. Entonces, allí en las lecciones anteriores, en las sesiones anteriores de clase, hemos estado revisando tanto los aspectos políticos como los sociales y religiosos, de una manera no tan profunda por el tiempo que tenemos, ¿no? Disponible para la clase, pero sí hemos tratado de tocar los puntos principales o los elementos principales que nos interesa conocer acerca del contexto histórico de la carta a los hebreos. Entonces, bueno, recuerden que hemos visto que la carta a los hebreos fue escrita a los judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Y esos judíos convertidos al cristianismo básicamente eran formados por dos grupos. No sé si recuerdan y Sí, pudieran. Sí. judíos helenistas y Ajá, los prosélitos. Que los helenistas eran los que habían, o sea, eran judíos, pero estaban en la dispersión, estaban en otros lados, y los ujú, prosélitos eran los gentiles, digamos, que no eran judíos, sino que se habían convertido. se habían convertido. Muy bien. Ese sería un grupo. El otro grupo Ujú, eran los judíos nativos, ¿no? ujú. Los judíos que habían nacido en los territorios de Judea y que eh, quizás no tenían esa cultura griega o eh, tampoco habían asimilado demasiado, ¿no? La cultura imperante en aquella época en el Imperio Romano. Entonces eran los judíos que conservaban más sus tradiciones y su apego a la ley. Entonces tenemos estos dos grupos, ¿no? Los judíos nativos, que podríamos decir que no tenían mezcla, ¿no? Casi con la cultura greco-romana, y los judíos helenistas que sí eran los que habían asimilado gran parte de la cultura griega, ¿no? De aquella época. Profe, Sí, le hago una pregunta. Estos judíos nativos, porque trato de unir lo que usted nos enseña, era, de ahí viene el problema de los judaizantes, o sea, ellos eran como que querían volver sí, con cuestiones de la ley. Ah, listo. es correcto, sí, Damaris, sí. Este, mayormente estos, ¿no? Que habían sido criados en esas tradiciones, que tenían ya un fuerte apego, ¿no? Ujú, Desde su propia cultura nativa, entonces eran los que tendían a querer, como señala Damaris, a querer volver a la observancia de la ley, ¿no? De las tradiciones, de los rituales, de la observancia de las fiestas, todas esas cosas que recuerden que hablamos que es mencionado este problema en varias cartas del apóstol Pablo, especialmente en la carta a los Gálatas, ujú. donde él combate esta corriente de los judaizantes, ¿no? Que pretendían entonces que la gente, los gentiles, se circuncidaran, ¿no? Para poder ser salvos y que
guardaran algunos mandamientos ceremoniales, algunas observancias rituales de la ley. Entonces, eso en el contexto más que todo religioso, y también ha mencionado Damaris que estaban en la diáspora, ¿no? En la dispersión, en diferentes lugares. Recordemos que en cada una de esas ciudades donde se asentaban los judíos, tanto en la misma, la tierra de ellos, como en lugares extranjeros, fundaban siempre sinagogas con el propósito de reunirse para el estudio de la ley, para la oración, para la adoración a Dios, y con otros fines se usaba ese recinto de la sinagoga, ¿no? Entonces esto en la parte religiosa. Muchos de los que habían sido fuertemente judíos, ¿no? Como en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Observantes de la ley. Muchos fariseos se habían convertido, como nos señala el libro de los Hechos, también sacerdotes judíos se habían convertido a la fe cristiana. Y quizás de este grupo de personas que eran tan apegados a la ley, entonces vino después el conflicto entre judíos y gentiles, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Que ameritó entonces que se realizara una gran reunión en aquella primera época de la iglesia con el fin de dilucidar este asunto, ¿no? Si era necesario que los gentiles se circuncidaran y guardaran algunos mandamientos de la ley. Recordémonos en qué capítulo del libro de Hechos se encuentra ese pasaje de el primer concilio de la iglesia. ¿Capítulo qué? Capítulo. A ver, por ahí casi a la mitad bueno, sí, la mitad del libro de Hechos, ¿no? Capítulo 15, ¿no? Mm. Sí, capítulo 15. Y si no me Sí. equivoco, sí, si no me equivoco, si no recuerdo mal, ese concilio de Jerusalén, llamado Concilio de Jerusalén, se realizó aproximadamente en el año 49, ¿no? Si no me equivoco, 45 o 49. Entonces eran los primeros días de la iglesia, ¿no? Y había entonces el apóstol Pablo realizando ese ministerio evangelístico que narran los viajes misioneros del apóstol Pablo en el libro de Hechos, ¿no? Entonces tenemos primero, segundo, tercer viaje misionero de Pablo, siempre saliendo y regresando a una gran iglesia que había en aquella época, ¿verdad? Que también nos menciona el libro de los Hechos, que fue la segunda congregación más fuerte en aquellos tiempos y que se convirtió en una iglesia misionera. También recordamos, a ver si recordamos el nombre de esa iglesia que menciona ahí el libro de los Hechos, ¿no? Está, la iglesia madre es la iglesia de Jerusalén, ¿no? Pero luego, cuando los Sí. creyentes fueron esparcidos, ¿verdad? Que fueron por los diferentes lugares, entonces algunos de los creyentes entraron en aquella ciudad y se fundó la iglesia y luego se convirtió en una gran iglesia, iglesia misionera que luego envió al apóstol Pablo y a Bernabé a las misiones, ¿no? Que sostuvo las misiones. Ujú. A ver, ¿cómo se llamaba De esa? Asia. Ah, De Asia. sí, sí, era una iglesia, bueno, aquí tenemos, en Colombia precisamente tenemos una ciudad con ese nombre, ¿no? Parecido. Ujú. Allí era la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Yo- Sí, aquí hay un lugar que se llama Antioquia, no Antioquía, sino Antioquia, lo parecido, ¿no? Entonces la iglesia de Antioquía fue de donde salió el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, la iglesia que lo sostuvo y a la iglesia a la cual él le rendía cuenta, ¿no? Y regresaba nuevamente ahí a, a Antioquía, ¿no? Era ya una iglesia pues en territorio griego, ¿no? En una provincia griega.
y una iglesia muy fuerte, ¿no? Que allí precisamente, entonces, dice el libro de los Hechos, que habían en la iglesia muchos maestros y profetas, ¿no? En esa maravillosa iglesia de Antioquía, entre los cuales estaba este Pablo y estaba Bernabé, porque Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén cuando se comenzó a expandir el evangelio allí en Antioquía, fue enviado con el fin de ver lo que estaba sucediendo allí y entonces se quedó allí también con los hermanos, edificándolos y luego Bernabé como Saulo, cuando se convirtió, se había ido nuevamente a Tarso, estaba en Tarso, dice que Bernabé fue a buscar a Saulo en Tarso y le trajo allí a Antioquía. Y ahí comenzó a usarle, ¿no? O sea que Bernabé fue como el tutor, ¿no? Ujú, De Saulo o de Pablo en sus primeros tiempos. Y fue el que le introdujo con los apóstoles y fue el que le ayudó a comenzar a dar los primeros pasos, ¿no? Dentro de la iglesia, porque al principio recuerden que los hermanos estaban temerosos de relacionarse con Saulo a causa de su vida pasada, ¿no? Pero Bernabé ujú. fue ese hombre eh, amoroso y tierno que ayudó a Pablo en este tiempo y entonces fue de gran importancia, ¿no? Para el apóstol Pablo este, este hombre, este discípulo y luego entonces formó parte de ese equipo ministerial del apóstol Pablo, ¿no? También Bernabé. Muy bien, hermana. Entonces, bueno, en cuanto a los aspectos políticos, recordemos que el territorio de los judíos, que luego llegó a llamarse Palestina, pero que originalmente era Judea, estaba desde la época antes de Cristo, ya era una provincia gobernada por una familia que eran los Herodes, ¿no? Que eran de origen idumeo, no eran propiamente judíos, sino que, bueno, sí estaban de cierta manera emparentados con los judíos, pero esa familia de los Herodes, que comenzó con Herodes el Grande, y luego el Nuevo Testamento menciona a sus hijos, ¿no? Que también son Herodes, pero era Herodes Agripa, Herodes Antipa, y otros hijos de Herodes el Grande. Entonces estos gobernaban ese territorio de Judea. Primero, Herodes el Grande lo gobernó para los griegos, luego con el advenimiento del Imperio Romano, entonces sus hijos rendían cuentas a Roma, pero llegó un momento en que ya los romanos se hastiaron de esta familia, de estos gobernantes que fueron sumamente corruptos y entonces comenzaron a nombrar directamente gobernadores romanos y oficiales romanos para administrar todos los asuntos en la provincia de Judea. Entonces allí el libro de Hechos menciona varias de estas personas, cónsules, procónsules, gobernadores que Roma envió para gobernar allí. También dijimos algo importante en nuestras clases pasadas, es que hubo una guerra, ¿no? La primera guerra entre judíos y romanos, ¿no? Porque a causa de aquella opresión que tenían los judíos de parte de los romanos, surgieron algunas facciones o algunos grupos rebeldes que se opusieron entonces a la opresión romana, ¿no? Entre esos grupos entonces tenemos los celotes y tenemos otro grupo que era muy violento, que eran los sicarios, ¿no? Ujú. Que luchaban con las armas contra los romanos y que, a ver,
en el año 66, ¿no? De la era cristiana. Entonces ahí comenzó un enfrentamiento fuerte entre judíos rebeldes y los romanos. Anteriormente hubo también otras rebeliones, por supuesto, ¿no? Ya en la época antes de Cristo tenemos unas revueltas o enfrentamientos de parte de los judíos con la familia que surgió con la familia de los macabeos, ¿no? Inclusive los católicos tienen en su Biblia dos libros que son los primer libro y segundo libro de los macabeos. Los macabeos fue una familia de origen sacerdotal que ellos se rebelaron contra la opresión romana y formaron una gran revuelta, la revuelta de los macabeos, ¿no? Y luego hubo otros personajes que surgieron que levantaron entonces a la gente contra los romanos, pero esta rebelión del 66 fue muy fuerte y originó entonces esa primera guerra que, a ver, culminó en el año 70 de la era cristiana con un evento sumamente importante que también mencionamos, ¿no? Que fue, a ver, si recuerdan, que La destrucción del templo. sí, es correcto, la destrucción del templo, pero no solamente fue el templo, sino que prácticamente toda Jerusalén fue arrasada por los romanos. Sí, Sí. entonces fue una gran destrucción y nuestro Señor Jesucristo había profetizado ya, ¿no? Esa Ujú. situación, ese evento, ¿no? De que Jerusalén sería rodeada y sería hollada por los gentiles y había advertido a los creyentes, el Señor Jesucristo, bueno, lo tenemos ahí en Mateo 24, lo tenemos también en Marcos, en capítulo 12, en algunas otras pasajes, donde el Señor había anunciado todo esto que sucedería, ¿no? En cuanto al templo, había anunciado el Señor que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera derribada, ¿no? En una ocasión en que le mostraron las majestuosas paredes del templo, y dijo el Señor, pues que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, a lo cual los judíos se burlaron porque dijeron que el templo había sido construido en 46 años, ¿no? Y el Señor había profetizado que sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces nos explicaban como una edificación, una construcción que había tenido tanto esfuerzo, que había durado tantos años, según ellos, fuese a ser destruida así de la noche a la mañana, ¿no? Así que el Señor advirtió a los creyentes y según la historia, muchos cristianos, cuando vieron ya que se acercaban los ejércitos romanos, cuando tuvieron el anuncio de la inminente invasión de parte de los romanos, huyeron a una ciudad llamada Pela y en esa ciudad dice que entonces llegaron gran cantidad de cristianos desde las tierras de Judea y allí se cobijaron, ¿no? Porque era una ciudad fuera de Judea y pudieron irse por algunos otros caminos donde no se encontraron con los ejércitos invasores. Bueno, eso lo dice, lo relata entonces la historia de los primeros cristianos. Más o menos así hemos hecho un repaso a nuestras clases anteriores y vamos entonces a aprovechar estos 60 minutos que nos quedan para nuestra clase de hoy, ¿no? Bueno, nuestra clase de hoy entonces, a ver, trata sobre los aspectos literarios, específicamente sobre la autoría del libro de Hebreos. ¿Quién fue el autor de esta epístola, no? Recuerden que esto está entonces enmarcado en nuestra segunda unidad de estudio, que la estamos iniciando hoy.
Con respecto a estos aspectos literarios, vamos a estudiar también más adelante la ocasión en que fue escrita la carta, la fecha, y más profundamente de cómo lo hemos hecho anteriormente, el asunto de los destinatarios de la carta, ¿no? Aquellos a quienes fue escrita. Así que en esa ocasión vamos a estudiar más detalladamente quiénes fueron los destinatarios de la carta. Entonces, avanzamos para entrar al estudio de nuestra lección de hoy. Tenemos, bueno, ya hemos hecho la introducción a la clase. Vamos a mirar algunas afirmaciones históricas sobre la autoría de la epístola a los hebreos, que históricamente ha sido un asunto muy controversial, muy debatido. Ha habido diferentes posiciones a lo largo de la historia sobre quién fue el autor de esta preciosa epístola o libro del Nuevo Testamento, ¿no? Muchos se lo han atribuido a el apóstol Pablo desde los primeros siglos de la iglesia y otros han negado esta idea afirmando que el autor de Hebreos es otra persona, lo cual vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar las posturas actuales sobre la autoría del libro de Hebreos, básicamente cuatro posturas sobre quién ha podido ser el escritor. Y finalmente vamos a tener algunas conclusiones de la clase. En cuanto a las afirmaciones históricas, vamos a mirar solamente algunas de estas afirmaciones porque han sido muchas las opiniones a lo largo de la historia, ¿no? Y en los primeros siglos, entonces, tenemos básicamente estos tres escritores cristianos importantes a quienes se le ha atribuido la autoría, ¿verdad? Perdón, estos tres escritores cristianos han atribuido la autoría de la carta a Pablo. Entonces tenemos básicamente las afirmaciones históricas, algunas las atribuyen a Pablo y otras dicen que no es paulino, ¿no? El libro. Entonces, en los primeros tiempos, estos tres escritores cristianos, Panteno, Clemente y Orígenes, los tres personajes de la ciudad de Alejandría, ¿no? Alejandría era una ciudad muy importante de Egipto, en la cual se asentó una gran comunidad de los judíos de la diáspora, ¿no? Entonces muchos nacieron allí en ese lugar, ¿no? Era de Egipto, una ciudad de Egipto, pero en ese tiempo había la influencia entonces de la cultura griega, ¿no? La cultura griega no terminó con la extinción o con el término del imperio griego, sino que continuó la influencia, la gran influencia griega, ¿no? Aún con el advenimiento del imperio romano, la cultura griega siguió preponderando, ¿no? Todo lo que era la filosofía griega, todo lo que era el arte, el modo de pensar de los griegos, todo eso había permeado todos aquellos territorios, ¿no? Entonces, en esa ciudad de Alejandría había una gran biblioteca, una biblioteca muy famosa, la Biblioteca de Alejandría, que había sido preparada, había sido edificada por un rey llamado Ptolomeo. Entonces, allí pues había una cantidad de libros, pero impresionante.
en esa biblioteca de Alejandría. Algunos hablan de 45.000 tomos o rollos, como se usaba en aquella época, y aún otros autores hablan de mucho más, ¿no? Una mayor cantidad. Entonces tenemos estos tres escritores cristianos, líderes cristianos, Panteno, que fue, según algunos, fue discípulo de Policarpo, ¿no? Panteno de Alejandría, fue un líder muy importante. No se sabe su fecha de nacimiento, pero se supone que murió en el año 200, ¿no? Según dicen algunos registros. Clemente de Alejandría es otro líder cristiano importante que escribió acerca de la autoría paulina. Es decir, ellos opinan que fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos. Hay que distinguir a Clemente de Alejandría de Clemente de Roma, porque en Roma también hubo un Clemente que lo vamos a leer con mucha frecuencia en los libros de historia cristiana, pero ese fue Clemente, obispo de Roma. Este Clemente es otro, ¿no? Fue un escritor muy importante, se desarrolló allí entonces a partir de ese centro intelectual de Alejandría. Y tenemos a Orígenes de Alejandría, quien es considerado el mayor teólogo de los tiempos primitivos, ¿no? Posteriores a los apóstoles, o de ese tiempo subsecuente a la época apostólica. Orígenes de Alejandría, considerado un santo, un hombre muy consagrado a Dios, pero también un hombre muy profundizado en el estudio de las escrituras, ¿no? Ahí tenemos las fechas entonces de nacimiento y de muerte de estos personajes. Estos tres, que son del pensamiento eh, oriental, ¿no? Podríamos decir, Panteno, Clemente y Orígenes, atribuyen entonces la autoría a el apóstol Pablo. Pero hubo entonces muchos otros que negaron la posibilidad de que el libro fuese de Pablo. Entre esos tenemos a Ireneo de León, tenemos a Tertuliano, seguramente son nombres que los hemos escuchado y ustedes los van a estar manejando pues en otros cursos, ¿no? Cursos de historia de la iglesia y cursos de teología, cursos de exégesis de las escrituras, porque todos tienen que ver con el estudio y la interpretación de las escrituras. Tertuliano, entonces, Hipólito de Roma, y más cerca de nosotros tenemos las opiniones de Martín Lutero y de Juan Calvino, ¿no? En la época de la Reforma. Todos estos cinco últimos que hemos mencionado, ellos pensaron, estaban sumamente seguros, ¿no? Según ellos, por algunos elementos, algunos factores que veían allí en la carta a los hebreos, de que no había sido Pablo el autor. Esto solamente para mirar que a lo largo de la historia ha habido esas dos corrientes, ¿no? Unos que la atribuyen a Pablo y otros que dicen que no, que, bueno, cada uno de ellos la atribuyó a otra persona, ¿no? Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Martín Lutero, Juan Calvino, cada uno tenía sus candidatos posibles, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero y Juan Calvino eran del pensamiento de que podría haber sido Lucas, el autor de la carta a los hebreos. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente lámina, para que vamos administrándonos con el tiempo y no nos gane el tiempo. Tenemos
que mirar entonces ahora las posturas actuales sobre la autoría del libro de Hebreos. Tenemos cuatro, básicamente. La primera de ellas dice que el autor es anónimo, es decir, un autor desconocido, ¿no? Y eso ha sido, a través de la historia, se ha debatido el asunto y muchos llegaron a esa conclusión. Y hemos tomado de Otto Kusch, en su bibliografía tienen, eh, creo que uno o dos libros de este autor. Así que es parte de la bibliografía de este curso, ¿no? Y él dice que el autor de Hebreo, es decir, estos son los motivos por los cuales piensa que es un autor anónimo, ¿no? Porque según Hebreos 2:3 y Hebreos 13:7, fue un cristiano de segunda generación, ¿no? ¿Qué significa esto? El escritor a los Hebreos habla en tercera persona cuando se refiere a los apóstoles, ¿no? A los primeros discípulos del Señor, a los que transmitieron el Evangelio. Entonces allí en esos dos pasajes, Hebreos 2:3 y Hebreos 13:7, entonces voy a mirar y voy a abrir mi Biblia un momentito para que miremos rápidamente estos dos versículos, ¿no? Hebreos 2, versículo 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, ¿no? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Entonces allí tenemos este pasaje, básicamente Hebreos 2:3, ¿no? Dice, por los que oyeron. Es decir, que el autor no se incluye entre aquellos que oyeron el Evangelio, ¿verdad? De primera mano o de labios del Señor. Y tenemos también el capítulo 13, versículo 7, donde dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces aquí también habla de estos en tercera persona, ¿no? Eh, como vemos, es un cristiano de segunda generación. También es un cristiano de origen judío, por todo lo que se indica allí entonces en el libro de Hebreos. Es de origen judío, es versado en las escrituras, es decir, con mucho conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, poseedor de una buena cultura alejandrina, diversos elementos allí en el libro de Hebreos indica entonces que estaba empapado de aquella cultura griega que reinaba en Alejandrina, emparentado con el mundo intelectual de Filón por algunos factores o elementos que se encuentran allí en la carta, como la interpretación alegórica de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, la tendencia del escritor a los hebreos es a alegorizar mucho, ¿no? Y luego dar una aplicación entonces a esa alegoría o a esa comparación que se hace de algún personaje del Antiguo Testamento o de algún asunto del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, encontramos, por ejemplo, el caso de Melquisedec, ¿no? Como Ujú. el escritor a los hebreos alegoriza esta figura de Melquisedec y le da una aplicación que a veces se ha visto como un poco forzada, ¿no? Tenemos entonces también una persona que es tributaria del pensamiento teológico de Pablo, es decir, que recoge mucho, ¿no? De lo que era el pensamiento teológico de Pablo y lo plasma allí en su carta. Pero no es propiamente o directamente la teología paulina, sino
algunas trazas o características de la teología paulina, las incorpora allí. Es capaz entonces de exponer este pensamiento teológico de Pablo en un estilo propio, ¿no? Solamente eso se sabe o se puede decir con respecto a la autoría anónima de la carta. Tenemos entonces también el enfoque que dice que la autoría de Hebreos tiene la teología paulina, pero no la redacción directa del apóstol Pablo, ¿no? De acuerdo a las otras 13 epístolas del apóstol Pablo. Entonces, se piensa que tiene la autoría teológica paulina, pero que fue otra persona que la escribió. Y el que más llena, según los autores, los requisitos para haber recogido esa teología paulina y plasmarla en esta carta o en esta epístola es Lucas. Recordemos que Lucas fue el compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Lucas, llamado el médico amado, médico particular entonces del apóstol Pablo en sus viajes. Bueno, Dios hizo muchos milagros a través de Pablo, pero se piensa que padecía de algunas enfermedades, entre ellas la oftalmía, la llamada oftalmía, una enfermedad de la vista muy repulsiva, muy fea, que probablemente es lo que menciona el apóstol cuando habla a los Gálatas y les dice que por causa de una enfermedad en el cuerpo, él les visitó y que él estaba seguro que de haber sido necesario los Gálatas se hubiesen sacado sus propios ojos para dárselos a él. Entonces se piensa que como consecuencia quizá de su encuentro con el Señor en el camino a la ciudad de Damasco, recuerden que fue derribado de su cabalgadura, quedó ciego durante 3 días, cuando Ananías vino para orar por él, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le había indicado. Entonces, de los ojos de Pablo dice que cayeron como unas escamas, ¿no? Y allí recobró la vista. Parece ser, de acuerdo a algunos autores, que continuó a lo largo de toda su vida padeciendo de aquella enfermedad y que probablemente, diciendo probablemente, ¿no? Esa enfermedad era aquel aguijón en la carne del cual él habla que había orado en 3 ocasiones al Señor para que le quitara ese aguijón, es decir, esa molestia tan fuerte que él consideraba que era como un vocero de Satanás, ¿no? Un enviado de Satanás, de esa manera personifica, ¿no? Aquel aguijón o aquel problema que él tenía. Y sin embargo, el Señor le respondió y le dijo, bástate mi gracia, ¿no? No le quitó el problema. Si fue una enfermedad, algunos otros piensan que era una debilidad de carácter, alguna problema de cólera o ira, ¿no? Repentina. En fin, yo tiendo más a pensar que era una enfermedad, ¿no? Que le avergonzaba, era contradictoria, ¿no? Porque era un hombre muy usado por el Señor en milagros, en prodigios, y sin embargo tenía una enfermedad. Pero eso pudiera hablarnos entonces de la soberanía de Dios, ¿no? No todos somos sanados, Dios no responde, ¿verdad? Siempre a la oración por sanidad como nosotros queremos, sino que da consuelo, da fortaleza a la persona y le capacita también para poder ministrar a otros ese consuelo y esa gracia de parte de Dios. Muy bien, quizá nos hemos desviado un poquito del asunto de la segunda posición, ¿no? La autoría teológica
paulina. Algunos elementos entonces dentro de Hebreos indicarían esta autoría paulina, ¿no? Autoría teológica, perdón, paulina. Sería la bendición final de Hebreos 13:25, que es muy parecida a las bendiciones de Pablo en sus epístolas. La gracia del Señor sea con todos vosotros, ¿no? Muy, muy característica de Pablo. La mención a Timoteo en Hebreos 13:23 dice a sus destinatarios que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto a verme, si viniere a verme, iré pronto a visitarle, ¿no? Timoteo, que también fue compañero de Pablo en algunas prisiones y parece ser que en aquella ocasión en que se escribió la carta a los hebreos, Timoteo había sido puesto en libertad. Algunos elementos cristológicos, ¿no? Elementos cristológicos muy, muy fuertes. Recordemos que la cristología paulina es destacada en el Nuevo Testamento. Cristología significa el estudio acerca de la persona de Cristo, ¿no? El razonamiento acerca de la persona de Cristo. Entonces, todo lo que Pablo dice en sus epístolas acerca de Cristo está recogido también aquí en la carta a los hebreos, ¿no? Cristo como imagen de Dios está en Hebreos 1:3 y eso también lo menciona el apóstol Pablo en 2 los Corintios 4:4. Cristo como creador, ¿verdad?, de todas las cosas es mencionado en Hebreos capítulo 1, versículo 2, cuando dice que el Hijo es superior a los ángeles, no es creado, porque a ninguno de los seres creados dijo Dios, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿no? Entonces, tenemos la mención en Colosenses 1:16 sobre Cristo como el creador de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho sin Él, ¿no?, sin nuestro Señor Jesucristo. Cristo como obediente al Padre, ¿no? También es mencionado en Hebreos 5:8 y hay un paralelo, un pasaje similar en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice que él, aunque era hijo de Dios, aprendió la obediencia, ¿no? Se sujetó al Padre. Los dones del Espíritu Santo, también mencionados en 1 Corintios 12, son mencionados, hay una mención, ¿no?, a los dones allí en Hebreos 2:4. Y el uso de Israel, del caso de Israel, la caída de Israel, ¿no? En el desierto, las fallas que tuvo Israel, por lo cual fue castigado por el Señor, es usado como advertencia ejemplar en Hebreos, ¿no? Hebreos 13, versículos 7 al 11, y hay un pasaje similar en 1 Corintios 10, versículos 1 al 11. También es mencionada la fe de Abraham, el ejemplo de la fe de Abraham. Allí tenemos varios pasajes, entonces, que se comparan a Hebreos 11:8, 10, ¿no? 12, 17 al 19, Hebreos 11, varios versículos de Hebreos 11, entonces se comparan con un pasaje en Gálatas y en Romano. La palabra perfeccionar, el uso de esta palabra en Hebreos 5:14 es similar al uso en Filipenses 3:15. Y también la sección final de la carta es similar a las secciones finales de las epístolas paulinas. No obstante, el estudio sobre la autoría paulina ha sido muy profundizado a lo largo de la historia y la mayoría de los eruditos han considerado que no es de origen paulino como tal la redacción de la carta, ¿no? Pero sí los elementos teológicos. Entonces, por eso se piensa que probablemente Lucas recogió, ¿no? Era el más capacitado, el más cercano al apóstol Pablo para recoger su teología y escribir esta carta. Dicen que probablemente cuando murió Pablo, entonces probablemente Lucas escribiría.
la carta entonces a los judíos cristianos en la dispersión. Muy bien, vamos a la tercera posición, que es la autoría de Apolos, ¿no? Recordemos quién era Apolo, ¿no? Apolo era un judío sumamente instruido, ¿no?, en la ley. Era un judío de Alejandría, nativo de Alejandría, instruido en las escrituras, recibió de otros el mensaje del Evangelio, supo probar desde las escrituras que Jesús es el Mesías y era varón elocuente, como dice allí la escritura, hablaba con audacia contra los judaizantes. Recordemos que este Apolos, ¿verdad?, fue eh, proveniente del judaísmo, pero se convirtió al cristianismo. Y aquellas personas, los primeros que lo discipularon o lo instruyeron cabalmente acerca de la fe cristiana, acerca de la persona de Jesús, fueron Priscila y Aquila, ¿no? Este matrimonio que formaban parte del grupo de ayudantes del apóstol Pablo y que Pablo los asignó a trabajar en algunos lugares de donde estaban entonces esparcidos los cristianos. Apolos, entonces, es el tercer candidato. Y veamos el último, sería la misma Priscila, ¿no?, mencionada también como Prisca en algunos pasajes allí en el Nuevo Testamento. Y muchos han pensado que fue Priscila la autora, ¿no? ¿Por qué no se identifica a ella al comienzo de la carta, como lo hacían los escritores de aquella época? Y queda en el anonimato. Y dicen algunos que quizás fue por el hecho de ser mujer, ella conservó ese anonimato como autora de la carta. Pero era una mujer sumamente preparada y de conocimiento profundo de las escrituras hebreas. Fue discípula de los apóstoles, instruida en las escrituras, mencionada 6 veces en los escritos de Pablo. Mire qué importante llegó a ser esta mujer, ¿no?, Priscila. Pero sin embargo, la idea de que Priscila sea la autora del libro, la carta a los hebreos, es la posición con menos fuerza de todas estas cuatro. Así que se le da mayor importancia o ha sido más célebre, más conocida, con mayor fuerza, la posible autoría de Lucas recogiendo la teología paulina. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han asegurado que son 14 las epístolas paulinas, incluyen a Lucas, perdón, a Hebreos. Entonces, las 13 epístolas que conocemos más Hebreo serían 14 epístolas paulinas. Muy bien, el asunto, hermano, de la autoría de la carta en sí no es tan importante y no es tan necesario dilucidarlo como el contenido de la carta, por supuesto, ¿no? La importancia que tiene o ha tenido esta carta, este libro, en el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ha sido, o es un libro, pues que en el contexto del Nuevo Testamento ha sido sumamente importante para enlazar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces aquí hay a través del libro de Hebreos, hay una concatenación, ¿no?, de esas dos grandes épocas, entonces, del Antiguo al Nuevo Testamento. Bueno, ya estamos casi que terminamos. Vamos a esta última lámina, hermanos. Quería preguntarles a Damaris y Anaí si tienen algún texto o algún pasaje favorito de la carta a los hebreos. Para mí este es uno de ellos, ¿no? Y siempre lo he citado,
en algunas de mis predicaciones, lo he recordado. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quizá ustedes tienen algún pasaje o algún texto favorito de Hebreos, pregunto. Sí, el mío es Hebreo 12:2, que es un clásico, Mm, que dice, pues, bueno, en la versión RBA dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el consumador de todo. Y en mi versión de NTV dice, esto lo hacemos para fijar la mirada en Jesús, que es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Por qué es mi favorito también? Porque, bueno, nuestra sesión se llama Campeonas de la Misión. mm, Entonces, cuál es nuestra meta como para ganar? Es fijar la mirada en Jesús. excelente. Ah, no sabía que tenían un nombre en sus Sí. secciones. Muy bien, excelente. Gracias por compartir, Anaí. ¿Y Amaris tendrá algún pasaje que le llame la atención de Hebreos? ¿Algún texto? Em, la verdad que no estaba buscando en internet si hay una parte en la Biblia que habla de los deberes de los cristianos y no sé si está en hebreo. Sí, Creo que está en hebreo. al final, sí está. Ajá, que habla de Sí, que tenemos que hacer servicio, de que tenemos que algo sí. así como, a ver, Ajá. que no tengo mi Biblia acá Capítulo porque 13. tengo Sí, la capítulo compu. 13. Ajá, Sí, justamente, sí, sí, que como que hace una lista. Eso me gustó sí. mucho de la carta de Hebreos. Ajá. A mí también me ha gustado mucho ese pasaje que habla de el amor fraternal, la hospitalidad, ¿no? De Ujú, acordarse de los presos, de los ujú, maltratados, también el cuidado del matrimonio, el mantener el matrimonio en pureza, ¿no? Dice, sea honroso en todos el matrimonio. Y dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿no? Habla en contra de la avaricia también. El manejo del dinero debe ser de una manera que no sea egoísta, sino que sea usado para la gloria de Dios. Bueno, una cantidad. Es interesante también ese pasaje, Hebreos capítulo 13, ¿no? A mí me gusta mucho ujú, este Hebreos 2:1, que nos habla de mantenernos en la firmeza cristiana y para esto es necesario atender con diligencia las cosas que hemos oído. Muy bien, mis queridas hermanas. Gracias al Señor porque hemos podido revisar este corto tema. Al final les pongo la bibliografía de uno de nuestros libros que estamos usando, ¿no? Para este ok. estudio. Y luego entonces les comparto la presentación y también la clase. Dios les bendiga en gran manera. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Cualquier cosita de su lectura, cualquier duda, confusión, me están consultando, hermanas, con toda confianza. Me pueden escribir a mi WhatsApp y ahí vamos a estar eh, compartiendo acerca del asunto. Dios les bendiga de gran manera. Bueno, profe, gracias. Dios Amén. le bendiga a usted. Chao. Amén, mis hermanas. A ver.